Buenas noches, tenemos nueva presidenta de la Nación en la República Argentina. Hay que olvidarse de la palabra senadora. La presidenta es Cristina Fernández de Kirchner, quien asumió, bueno, con toda la pompa, con la magnificencia de este tipo de actos, pero también con algunas particularidades, ¿no? Es la primera vez en la historia del país, y creo que no hay antecedentes en el mundo, salvo algún país bananero por allí, en la que un presidente le traspase el poder por medio de los votos a su esposa. Es decir, algunos recordarán el caso de Perón e Isabel, pero fueron circunstancias muy distintas, hubo una ley de acefalía, esas cuestiones. A ver, esto no amerita desacreditar a Cristina Fernández ni a Néstor Kirchner, porque en definitiva la que eligió fue la gente. La gente votó mayoritariamente y con una diferencia superlativa respecto de Elisa Carrió a Cristina Fernández. Ahora, ¿ustedes se imaginan, no sé, a José Luis Zapatero en Chile designando a su mujer Sonsoles como candidata a presidenta? No, ¿no? ¿Ustedes se imaginan a George Bush designando a Laura candidata a presidenta? No. ¿Se imaginan a Bachelet poniendo a su marido? ¿A Tabaré poniendo a su mujer? No. Pero no porque exista algún impedimento constitucional, que en algunos países sí existe, sino porque la gente no lo permitiría, la gente no la votaría. En Argentina sí se permitió, sí se votó, y entonces Kirchner and Kirchner van a seguir gobernando el país por 4 años. Esperemos que se consolide lo bueno que han hecho, fundamentalmente en materia económica, y que se logren progresos en lo que falta, que tiene que ver con la reforma política, que tiene que ver con ciertos grados de intolerancia y cosas por el estilo. Ha asumido Hermes Wiener, primer gobernador socialista de la historia, el tercer eslabón, digo yo. El socialismo logró la municipalidad de Rosario hace mucho tiempo, se consolidó, ganó la gobernación, y si hace una buena gestión en la gobernación de Santa Fe, ¿quién dice, no?, que sea alternativa a nivel nacional de acá a futuro? Lo más previsible, lo que menos trauma genera, Miguel Lifchit en la ciudad de Rosario, pero de él nos vamos a ocupar en la editorial de cierre. Los invito a quedarse, vamos a tener un programa muy interesante, y tras el primer corte estará con nosotros el senador provincial Ricardo Espinosi. Una aclaración, obviamente Zapatero es el presidente de España y su esposa Sonsoles no podría ser otra cosa que la mujer del presidente de España. Está con nosotros el senador Ricardo Espinosi, quien se ha convertido en las últimas horas en una de las figuras más buscadas en la provincia de Santa Fe por su decisión, vamos a ver si ya está confirmada, de ser candidato a presidir el PJ. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido. Hola, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Lo primero es eso, si has definido tu candidatura para las internas de marzo a presidir el justicialismo. Bueno, teníamos que dar un paso previo. Estuvimos durante estas últimas horas trabajando junto al resto de los senadores justicialistas para conformar nuestro bloque, buscando que cada uno de los senadores de ahora de la oposición pueda ocupar el rol con el que más cómodo se sienta, así que estuvimos en esa tarea. Los compañeros me honraron con la presidencia del bloque, por lo tanto, a partir de ahora tenemos un poco de tiempo para buscar los consensos necesarios y conformar un sector para disputar las elecciones en el justicialismo en el mes de marzo. Tenemos esa firme decisión tomada con un grupo de senadores acompañados por nuestros intendentes y presidentes comunales. Hemos mantenido una gran cantidad de reuniones con dirigentes sindicalistas, tanto de la ciudad de Santa Fe como de Rosario, que han manifestado su voluntad de acompañarnos, dirigentes de distintas organizaciones, hombres y mujeres con vocación de participar en esta nueva etapa del justicialismo.
tanto nuestro partido como la provincia necesitan un nuevo partido justicialista, ahora en la oposición, pero con una nueva impronta, con una dinámica que fue perdiendo con el correr de los años a partir de esta confusión que se da a veces cuando el partido es el partido de gobierno. Así que por ahora lo que podemos anunciar es eso, la firme convicción de participar en este proceso electoral. Tengo algunas propuestas de algunos compañeros de encabezar justamente esta corriente. Sin dudas es una responsabilidad que me va a gustar asumir y estaremos en los próximos días seguramente ya en condiciones de anunciar este nuevo reto. De 1 a 10, ¿qué chances hay de que seas el candidato a presidente? Bueno, estamos muy cerca de que ello ocurra, pero quiero ser respetuoso con una cantidad de intendentes y de dirigentes que están manteniendo reuniones con nuestro sector y que nosotros intentamos a través del consenso avalen no solamente a quienes deban ocupar candidaturas, sino también las ideas que nosotros tenemos respecto del nuevo partido que pretendemos en la provincia de Santa Fe. Un partido fuerte, un justicialismo fuerte en la provincia de Santa Fe para que luego pueda servir a los intereses del Frente para la Victoria también a nivel nacional. Se ha intentado un falso debate respecto de la autonomía que debe tener o no nuestro partido. Nosotros sabemos, a partir de una gran cantidad de charlas que hemos mantenido, que hay muchos justicialistas en la provincia con vocación de construir esta nueva etapa y solo siendo fuerte nuestro partido puede hacer un aporte importante luego a la nación. ¿Se reivindica tu espacio como reutemista? Bueno, yo he construido mi carrera en un claro reflejo a la figura de Reutemann y no puedo negar, por supuesto, mi pertenencia a ese sector, pero nuestra idea es una convocatoria amplia y muy generosa, no solamente de aquí en adelante, sino con un claro reconocimiento a una gran cantidad de compañeras y compañeros que en estos últimos 24 años, desde el anonimato de cientos y miles de militantes que apoyaron presidentes comunales, intendentes y fueron construyendo esta posibilidad de estar 24 años gobernando la provincia, estaremos haciendo, un reconocimiento seguros de aquella idea del general Perón del trasvasamiento generacional, pero sin tirar ningún viejo por la ventana, y es lo que pretendemos. Por lo tanto, no empieza y termina en el reutemanismo. Pretendemos que muchos presidentes comunales, intendentes y dirigentes de distintas extracciones que no han conseguido todavía ocupar un lugar o mostrarse desde algún sitio, consigan a partir de la generosidad de muchos dirigentes que den un paso al costado la posibilidad de mostrarse. Y por supuesto que Reutemann sigue siendo la gran figura convocante de la política santafesina, de nuestro partido, por supuesto, un dirigente con gran proyección nacional, a la que le estamos sumamente agradecidos. Si él en algún momento decide ponerse al frente nuevamente de la conducción o de la estrategia de nuestro partido, será muy bienvenido, no solamente por quienes participamos de su sector, sino por todo el peronismo, pero mientras tanto nosotros vamos a ir construyendo los cimientos de esta nueva etapa. Me contaba un dirigente importante del peronismo que bueno, lo fue a ver a Reutemann, como lo van a ver casi todos, y dijo, hablen con Spinozzi. Esto, si bien no puedo dar el nombre del dirigente, quiere decir muchas cosas. Bueno, si esto es así, son muchos quienes los consultan a Reutemann, porque la verdad es que permanentemente estamos recibiendo llamados y pedidos para conversar de una gran cantidad de dirigentes y de compañeros de un muy amplio espectro. Por supuesto, contar con el respaldo de Reutemann no es poco, pero yo prefiero en este caso ser un agradecido de lo que Reutemann le dio no solamente al Partido Justicialista. Recordemos la situación por la que atravesábamos allá por el año 91, sino que creo que toda la provincia de Santa Fe en algún momento sabrá darle el lugar en la historia que Reutemann se merece. Fue esta la única provincia que pudo distinguirse del resto de la Argentina cuando la Argentina caía en su crisis más profunda. En esas épocas donde verdaderamente hay que demostrar cuáles son las cualidades para poder llevar firme las riendas de una provincia, dejándole la posibilidad a otro gobernador justicialista, en este caso Obey, con ya prácticamente casi 500 millones en la caja, saliendo de esa crisis a una provincia que pudo recuperarse rápidamente y que muestra hoy
su esplendor en obras y en realizaciones que uno puede apreciar a lo largo y a lo ancho de toda la geografía provincial. Estuvo acá Agustín Rossi, una entrevista que fue levantada por todos los medios, de los cuales agradecemos, y se mostró muy crítico con Reutemann. Dijo que nunca quiso ganar Rosario, porque en el esquema de poder que tenía le servía con perder por 100.000 votos y compensaba con el resto de la provincia, según Rossi. Dijo que algunos senadores, en el caso puntual tuyo, si bien no te nombró, se escudaban en cuando se produjo la derrota provincial en el departamento, y cuando se ganó a nivel nacional con Cristina aparecían como ganadores, además de, bueno, declaraciones muy fuertes que habrás leído respecto a otros dirigentes. La verdad que no coincido con Agustín, a quien respeto muchísimo, porque creo que debe ocupar necesariamente un lugar también protagónico en esta nueva etapa. Es un dirigente importante que ocupa un cargo importante en el bloque de diputados en el Congreso de la Nación. No podemos prescindir de su figura. Sin embargo, no coincido que se escoja este ámbito, el de los medios de comunicación, o un programa para poder llevar adelante acusaciones y responsabilizar a dirigentes. Entiendo que el ámbito es, y la necesidad del justicialismo, de una fuerte autocrítica en cada básica, en las departamentales y en el partido justicialista, para sacar en claro cuáles son los errores que no debemos cometer. Algunos argumentos vertidos en ese programa aquí se caen por su propio peso. Fui colaborador de Reutemann como secretario general de la Gobernación en su segundo gobierno, y recuerdo que estuvimos a casi 5.000 votos de ganar la Municipalidad de Rosario. Ese solo resultado echa por tierra los argumentos que esgrimió Agustín aquí. De todas formas, creo que nuestro partido exige de cada uno de nosotros la suficiente generosidad como para, una vez llevado a cabo este proceso de autocrítica, encontrar las coincidencias que podamos tener para, a partir de marzo, mostrarnos a todos los santafesinos fundamentalmente como un partido importante que ha recogido 700.000 voluntades en la última elección, aún en un escenario de derrota, que está preparado, una vez llevada adelante esta autocrítica, para hacer una oposición constructiva al gobierno de Wiener. Lo hemos dicho, estaremos acompañando cada buena idea y estaremos ejerciendo el rol de oposición, que es en definitiva el que nos asignó la gente cada vez que no estemos de acuerdo con algún proyecto, con alguna idea, tratando de tener proyectos alternativos y superadores. Pero no podemos prescindir de nadie, ni de los que ya estuvieron, ni de los que deben mostrarse. Aún con nuestras diferencias, deberemos a partir de marzo estar, por supuesto, el que gana en la conducción y el que pierde acompañando, porque es lo que espera la gente, los compañeros y las compañeras peronistas, pero fundamentalmente la gente en Santa Fe. Y un partido debilitado en la oposición no le sirve absolutamente a nadie. Yo fui muy crítico de la oposición que el peronismo llevó adelante en la ciudad de Rosario al gobierno socialista. Hoy vemos cuáles han sido las consecuencias de una oposición débil. Por lo tanto, si alguien está esperando que algo parecido ocurra en la provincia, desde ya le digo que no. Vamos a llevar adelante una oposición que le sirva a los santafesinos fundamentalmente para que esta provincia siga creciendo. Después de transcurridas las elecciones, ha pasado el tiempo, me imagino que habrán analizado, debatido por qué se perdió. Yo veo en algunos medios, en algunos programas, no en este, porque seguimos con esa publicidad chiquita de Enrique Pinti, que espero alguna vez se termine. Bueno, ya se va el gobierno y se termina. Un rosario de obras, ¿no?, que ha hecho el gobierno de Obey. Y veía ayer en Córdoba que el gobernador de la Sota hizo un spot francamente muy bueno respecto a también lo que dejaba en Córdoba. En Entre Ríos sucede lo mismo. Bueno, Córdoba fue retenida por De la Sota, ganó el peronismo. Entre Ríos ganó Busti, y acá Obey perdió, con un hecho muy concreto. Es decir, en el caso tuyo pudiste ganar la senaduría en el departamento General López. Ahora, a gobernador la gente ahí lo votó a Wiener, y esto se puede multiplicar por en el resto de la provincia, o en buena parte de la provincia. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo he dicho en algunos ámbitos partidarios, creo que hicimos todo lo posible
para facilitar la llegada del gobierno socialista a la provincia de Santa Fe. Porque si uno repasa cada una de las áreas de gobierno, la verdad es que el balance es altamente positivo. Sin embargo, se cometieron muchísimos errores y la oposición encontró un ámbito propicio para instalar la idea de que en Santa Fe era necesario el cambio. Entonces, si bien, y yo lo decía claramente cuando me tocó hacer uso de la palabra en el recinto, cuando juramos días atrás, la figura del senador que va en una boletita con su nombre y apellido, difícilmente sea confundido que alguien quiera votar a uno y termine votando a otro, del mismo modo que al gobernador. Entonces nosotros vamos a ser absolutamente respetuosos de la voluntad popular que eligió como gobernador a Wiener, pero también exigimos ese respeto a cada uno de esos departamentos, 13 o 14 si se quiere agregar al senador Miklik, que fue por la Unión Cívica Radical, como oposición. E insisto, cuando uno repasa, y lo hago desde mi departamento y recorriendo luego toda la geografía provincial, no solamente lo que se ha conseguido, sino se han echado las bases para que el próximo gobierno, contando con casi 2.000 millones de pesos en caja, pueda desarrollar grandes obras que la provincia de Santa Fe está reclamando, grandes obras de infraestructura, como serán seguramente las autovías, los acueductos, la extensión de algunos gasoductos. Sinceramente, en tren de buscar responsables, todos aquellos que estábamos ocupando algún lugar en la función pública tendremos parte de la responsabilidad. Hay generales, coroneles y soldados. De todas formas, creo que tenemos que pensar ahora en esta nueva etapa, tenemos que pensar en el capital que tenemos desde el justicialismo, figuras interesantes que han tenido en muchos casos la posibilidad ya de mostrarse. Tenemos 24 años de gobierno que serán el parámetro que podremos utilizar para ver los logros del próximo gobierno, que ha despertado muchísimas expectativas de cambio, así que estaremos muy atentos tratando de reconciliarnos lo antes posible con el electorado santafesino. Le decía yo a la vicegobernadora, a la doctora Tesio, que se quedara tranquilo, que íbamos a hacer la mejor, desde la oposición íbamos a hacer lo mejor para tratar de lo antes posible volver a ocupar el sillón del brigadier, que tal vez nunca debiéramos haber abandonado. Va a estar después con nosotros el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Di Polina. Vos sos el presidente del bloque de senadores justicialistas, los que van a tener la llave, en definitiva, para que salgan algunos proyectos. ¿Cuál es la opinión respecto a la reforma constitucional? Porque Rossi dijo acá que algunos, en el caso de tu grupo específicamente, estaban queriendo negociar el sí a la reforma a cambio de que se mantenga la bicameralidad. No, de ninguna manera. Primero, que si en la agenda política de la provincia de Santa Fe figura el tema de la reforma constitucional como el de los más importantes, creo que estamos cometiendo algún error. Acostumbro a caminar mucho por los distritos de mi departamento, estoy en permanente contacto con el resto de los senadores. Lo cierto es que nadie se nos arrima a preguntarnos por la reforma de la Constitución. Sí, la gente está preocupada por conocer cuál es el programa en materia de seguridad para disminuir una cantidad de hechos que se conocen a diario. La gente nos pregunta preocupada cómo se va a sustituir el cierre de los comedores escolares con tickets para ver cómo trabajamos para evitar la deserción escolar. La gente nos está preguntando si es cierto la voluntad de derogar por parte del gobierno la ley Sanco y cómo van a subsistir los pequeños centros de salud, porque si bien en los libros figuran determinados funcionamientos, cada uno de nosotros sabe que por pequeñas que sean las localidades, a través de instituciones, de sectores privados, se realizan esfuerzos importantes para brindar servicios a la comunidad y sinceramente en ninguno de los casos figura como preocupación de la gente la reforma constitucional. Por supuesto, llegado el momento, daremos el debate, mostraremos nuestras ideas, nuestros proyectos, no vamos de ningún modo a rehuir al debate, tampoco vamos a hacer planteos que tengan que ver con nuestra subsistencia. En todo caso, si prospera el proyecto socialista, por cada una de las regiones no será un solo candidato el que pueda acceder, sino serán 7. Y entonces cualquiera se dará cuenta que no es una preocupación por subsistir en un cargo público, ni mucho menos.
Creo que no es el momento de hablar de reforma constitucional. Creo que cuando se plantee el tema habrá que hacerlo en otros términos, fijando verdaderamente cuáles son los temas importantes, sin personalizar y sin apelar a este tipo de discusiones, si reformamos para quedarnos o si lo reformamos nos tenemos que ir. Así que seguramente pasará mucho tiempo hasta que este tema, el de la reforma, sea una prioridad para los santafesinos, y en ese momento estaremos dispuestos a sentarnos a la mesa de discusiones. Gracias por haber estado acá, senador Spinozzi, y seguramente, bueno, vamos a tener un verano caliente con la interna del PJ, que por allí se traslada al mes de abril, mayo, ¿no? Sí, en principio la fecha es el tercer domingo de marzo, y hasta tanto un congreso del partido no disponga a posponerlo, estaremos preparándonos en el verano, en un verano caliente para la interna del PJ, que nos dejará rápidamente reorganizados de cara al futuro. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. El corte y seguimos en profundidad. Estamos con uno de los candidatos a presidente del Colegio de Abogados, el doctor Pedro Casabian, que podríamos decir representa al ala kirchnerista en elecciones que yo les digo, a lo mejor es el microclima, seguramente es el microclima, pero ese microclima es tan grande entre los abogados que solo puede, que se parece mucho a las elecciones, por ejemplo, en un club. Hay 6 listas en estos comicios. Y se habla todo el tiempo cuando uno va a tribunales, se recibe información en los diarios respecto a lo que está sucediendo con determinado grupo que propone tal cosa respecto al plan estratégico, entonces aparecen otros abogados que le contestan. Mucho no se entiende para el común de la gente, pero son elecciones trascendentes porque implican a una corporación que tiene muchísimo peso en la ciudad de Rosario. Lo invitamos al doctor Pedro Casabian, que además es un amigo, un ex compañero de estudios, y bueno, ¿cuál es la idea, cuál es el proyecto, los ejes fundamentales de la lista que encabezás? La lista se llama Unión de Abogados. En realidad lo de kirchnerista debe ser porque tengo el apellido con K, pero me dijeron. Nuestra propuesta tiene que ver con algo mucho más plural, democrático. Tiene que ver con justamente un agotamiento de los grupos tradicionales en el gremio. Estamos hablando de grupos de muchos años, de colegas muy prestigiosos, pero cuyos instrumentos y cuya participación un poco está agotada a partir de que no ha generado en los abogados grandes expectativas con el correr de los años. Lo ves en las propuestas todos nos parecemos, con la diferencia que los que proponen las mismas cosas que proponemos nosotros ya han probado en muchas oportunidades su gobierno. Lo nuestro tiene que ver, te vuelvo a reiterar, a partir de una situación de deterioro de la profesión, de una nueva versión de la profesión de abogado. No estamos hablando de 7.000 abogados prácticamente en todo lo que es Rosario, Villa Constitución, Casilda, Cañada Gómez, San Lorenzo y los alrededores y pueblos de esos lugares, con la misma cantidad de población, con la misma cantidad de riqueza, con la misma demanda de trabajo prácticamente. Entonces la profesión ha tomado otros rumbos que a nuestro entender no ha sido debidamente tomado nota, esto por las diferentes conducciones del colegio, más allá de las intenciones que han tenido. Los grandes temas del gremio, llámese la crisis eterna de la justicia, estamos viviendo de colapso desde que uno tiene uso de razón. El tema de las incumbencias, la profesión nuestra ha sido realmente invadida por otras profesiones. Y no estamos hablando de una cuestión corporativa en sí mismo, tiene que ver con una posición del gremio frente a la realidad que no ha sabido ponerse por encima de algunas cuestiones coyunturales, no ha podido superar esa situación y hoy nos vemos con avances de otras profesiones notables, el caso de sindicaturas concursales. En el caso de mediación tenemos distintas profesiones trabajando. No vemos mal, vemos la cuestión nuestra. El tema de los jóvenes, nosotros en el colegio históricamente tenemos lo que se llama la Comisión de Jóvenes Abogados, un tema que está en crisis porque se trata al abogado joven como un sector diferente. En realidad es un abogado, es el mismo problema que el abogado que tiene 40, 50 años, y más hoy teniendo en cuenta esta realidad a la que yo te hacía mención, de una pauperización del trabajo,
Tenemos casos de abogados jóvenes trabajando en estudios con sueldos que no llegan a cobrar los empleados de cualquier otro rubro, mejor dicho, que llegan o que superan esos sueldos. Y esa realidad ha hecho que un grupo de abogados, incluso hasta coincidencia generacional, yo tengo 42 años, en la lista que componemos 14 colegas, salvo un par de casos, la mayoría es de mi edad hacia abajo. Eso indica que hay, como dice el doctor Jean Pieri, que es candidato a vicepresidente de mi grupo, hay un inconsciente colectivo de los abogados, a partir del cual está buscando representatividad, está buscando nuevo rumbo. Nosotros lo que estamos ofreciendo es esto. Queremos que el colegio, a partir de nuestra conducción, tenga el verdadero rol en la profesión y en lo social también. El colegio en los últimos años ha sabido esconderse de la realidad, ha creado un caparazón a partir de lo cual la realidad pasaba por otro ámbito. No tenemos ningún reproche sobre las conducciones anteriores, lo que sí queremos es mirar para adelante, tenemos propuestas, tenemos coincidencias que superan estas cuestiones ideológicas, agrupacionales. En la lista nuestra hay gente de distintas corrientes ideológicas, de distintas posturas gremiales, de distintas posturas coyunturales. Hay gente que ha estado a favor del plan estratégico de reforma del Poder Judicial en nuestra lista y hay gente que hemos estado en las asambleas observando, analizando y en algunos casos reprobando la participación del colegio. Estos días, a lo que vos hacías mención, se ha dado esa discusión. Parece que no le perdonan a la asamblea del colegio haber tomado posición. Las asambleas han sido soberanas, han decidido no participar. Esto no ha querido decir no dejar de tener opinión, ¿no? Bueno, hay sectores a los que todavía se les resiste un poco esa cuestión de disentir y de plantear el disenso. ¿Por qué hay tantas listas? Hay listas para una elección que bueno, uno debería suponer 2, 3, pero ¿por qué tan abarcativa? No se ve casi en ningún lado esto, ¿no? Bueno, esto habla un poco de la debilidad del gremio. La debilidad del gremio nosotros la entendemos como no tomar postura frente a temas de los que se llaman a nivel gobierno políticas de Estado. No hemos podido coincidir, no hemos podido llevarla adelante. Y esta atomización en diversos grupos hace que cada cual tome su rumbo. No obstante eso, si miramos las propuestas de las 6 listas, hay coincidencia en la mayoría de los puntos. El tema es cómo, dónde, cuándo. Y algo que yo quiero dejar muy en claro, ¿con quién? Yo creo que nosotros tenemos que también discutir en el gremio nuestro el tema de qué dirigente gremial de abogado nosotros necesitamos. Porque hasta ahora lo que hemos visto son abogados que dentro de sus actividades privadas también desenvuelven su rol gremial. Y no hemos visto hasta ahora aquellos abogados que hayan prestado su servicio. Lo ha habido, obviamente lo ha habido, lo hay, pero no como bloque, no como uniformidad de criterio, para llevar adelante una idea colectiva y no la de un grupo determinado. Lamentablemente los esfuerzos han sido individuales, las conducciones han sido regulares, malas, buenas, siempre sin política de continuidad. Te cuento un par de detalles, por ahí para la audiencia es un poco lejano, pero el colegio tiene institutos que tienen que ver con la academia, ¿no? con las cuestiones del pensamiento, que cada 2 años, a partir del cambio de autoridad, cambia esas autoridades. Digamos, insólitamente, no se pueden mantener en los institutos donde se discute el nuevo pensamiento jurídico, no se puede mantener una línea. El colegio en la Federación Argentina del Colegio de Abogados no tiene presencia, no puede votar ahora. Hay elecciones en la Federación Argentina del Colegio de Abogados, no puede votar porque tiene deudas de cuotas que otros que en anteriores oportunidades se han dejado de abonar. Pierde el derecho a voto en esta cuestión. A partir de eso no tiene presencia. Tenemos el Colegio de Santa Fe, que tiene la tercera parte de agremiados, de afiliados de agremiados, lo mismo, y tiene un integrante de ese colegio como presidente del Consejo de Magistratura Nacional. El doctor Araujo, con quien tenemos una muy buena relación, incluso el colegio institucionalmente apoya este programa, compite en estas elecciones. Va por la reelección. Va por la reelección. Así es. ¿Y vos creés que es el candidato a ser reelecto? ¿Creés que es la persona con la cual
van a tener una competencia más directa y que los otros grupos pierden peso. ¿Cómo vislumbrás la elección? Creo que va a ser una elección pareja, a partir de que hay mucha cantidad de listas. Creo que la gestión del doctor Araujo, a quien me une una relación personal muy amable, no ha podido sostener lo que lo llevó a la presidencia, no ha podido sostener con política su gestión. Creo que va a ser una discusión lamentablemente coyuntural el tema de la elección. Nosotros tenemos muchísimas esperanzas en esta elección, pero también tenemos esperanza en la construcción de un nuevo espacio a partir del futuro, que tenga que ver incluso, nosotros estamos decididos a fundar, a constituir al estilo Buenos Aires y al estilo acá, Ciudad de San Lorenzo también, una asociación de abogados, ni paralela ni opuesta al colegio, todo lo contrario, pero que le dé otra impronta al gremio. Por eso estamos trabajando para ello. Estas elecciones para nosotros son una oportunidad de mostrarnos y de decir y de proponer. Creo que corremos con la ventaja de que tenemos ganas, que nos gusta esta actividad, que somos militantes gremiales desde nuestro propio diploma. No somos oportunistas para determinada o cual situación. Queremos conducir el colegio para prestar nuestra cuota de servicio y poder devolver al colegio lo que la profesión nos da, devolver a la sociedad lo que nos dio la universidad. Tenemos esa intención y creo fervientemente que es la construcción a futuro más sólida y más coherente y te diría con mayor posibilidades de triunfo en el futuro. Pedro, para terminar, recordamos día de votación y horario. Viernes 14 de diciembre, de 8 a 13 en planta baja de tribunales. Compiten 6 listas, la nuestra es Unión de Abogados. Y votan todos los abogados matriculados. Al padrón, al 30 de junio del 2007, estamos hablando de casi 6.800 abogados en condiciones de votar. Perfecto, te agradecemos mucho la presencia en el programa. Te agradezco a vos. Estuvo Pedro Casabian con nosotros, candidato a presidente del Colegio de Abogados. La pausa y estará sentado aquí el presidente, el titular de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, Eduardo Di Polina. Antes de ingresar a la nota con Eduardo Di Polina, uno se queda pensando, ¿no? La muerte, sí, no se saben las causas concretas, de Héctor Febrés, el primer represor condenado en la mega causa de la ESMA, quien murió en una dependencia de la prefectura. Qué país extraño la Argentina, ¿no? Esto sucedió el mismo día en que se cambiaba el mando. ¿Qué habrá detrás de todo esto? Son interrogantes que vamos a seguir trabajando, de los cuales vamos a seguir hablando, pero yo recuerdo alguna frase que decía: no esperes a que un hombre muera para saber que todo corre peligro, ni a que te cuenten los libros lo que están tramando ahí fuera. Y algo de eso está sucediendo con la política de derechos humanos del gobierno y quienes se resisten a esta política. Pero bueno, cambiamos de tema. Felicitaciones, Eduardo Di Polina, por ser el nuevo titular de la bancada de diputados. No de la bancada, de la presidencia de diputados. La presidencia, bueno, muchísimas gracias. Esto se esperaba, se mencionaba, de que el lugar iba a ser para vos, y un poco se ve desde Santa Fe, y me parece que este es el gran desafío que tiene el nuevo gobierno, al Parlamento local, a la legislatura, como lejano, ¿no? Tiene mucha más importancia el Consejo, que debate temas a lo mejor infinitamente menores, y la legislatura es algo que sucede allá lejos. Sí, debe ser por la cuestión geográfica, ¿no? Es muy habitual que cuando una actividad institucional se desarrolla en otra ciudad, evidentemente tiene una incidencia determinante el lugar geográfico. De todos modos, a mí me parece que uno de los grandes temas que nosotros queremos abordar es justamente por ser de la ciudad de Rosario y por la importancia que tiene el Parlamento santafesino para toda la provincia, la necesidad que en Rosario también esas actividades tengan la importancia y la repercusión que debiera tener.
En ese sentido, nosotros justamente estamos viendo la forma que en la ciudad de Rosario, como ya ha hecho la gobernación con el edificio de la jefatura, que es la sede de gobierno provincial en nuestra ciudad, hacer algo parecido con el Parlamento santafesino. Estamos viendo a ver de qué manera los diputados provinciales también de la ciudad de Rosario puedan tener un ámbito de trabajo y desarrollar determinadas actividades que le permitan también la inserción que debe tener la legislatura de la provincia de Santa Fe en nuestra ciudad. Uno cuando veía la composición del voto y cómo quedaban conformadas las cámaras, contemplaba un escenario de equilibrio, ¿no? El Senado mayoritariamente justicialista, diputados mayoritariamente para el Frente Progresista, y algunos decían, bueno, no, el peronismo no va a dejar gobernar. De acuerdo a lo que tengo entendido, la transición en este aspecto en la legislatura ha sido muy ordenada, y muchos dirigentes justicialistas se han sorprendido y dijeron, en Dipolina tenemos un interlocutor bárbaro. Realmente tengo que reconocer que la transición la hemos podido desarrollar con mucha madurez política, diálogo. El actual presidente, el presidente saliente de la Cámara de Diputados de la provincia, Edmundo Barrera, ha puesto todo a disposición y ha facilitado en todos los aspectos el conocimiento del funcionamiento institucional de la Cámara de Diputados. Realmente en ese sentido tengo que reconocer y darle las gracias de la manera que se manejó, que por otra parte es lo que debe ser. De la misma manera será cuando nos toque a nosotros terminar con nuestro mandato. Y bueno, evidentemente hemos evolucionado en muchísimos aspectos, hay un diálogo fluido con el justicialismo, se puede trabajar muy bien, hemos comenzado de una manera auspiciosa. Bueno, en ese sentido estoy muy conforme, porque es como dije en el discurso de Asunción, yo creo de que es un ámbito de debate, es la representación democrática que tiene la provincia, porque allí están en los diputados las diferentes bancadas y las diferentes expresiones políticas de todo el voto de la provincia de Santa Fe. Pero además nosotros entendemos que no por tener 28 diputados sobre 50, esa famosa mayoría automática aplicarla, sino que entendemos que tenemos que desarrollar la actividad parlamentaria de manera tal que todo el mundo tenga su espacio de trabajo. Es parte de la democracia, el diálogo también es parte de la democracia y el consenso también. Así que con esos criterios nosotros nos vamos a manejar. Decía Spinozzi, recién hablaba del tema de la reforma constitucional, obviamente el peronismo se opone, y ha aparecido un proyecto del diputado Marcucci de la Unión Cívica Radical, aliado del Partido Socialista. ¿Qué opinión tienen ustedes de este proyecto de reforma y cómo creen va a ser el ingreso, si es que esto sucede, de la iniciativa a la Cámara Baja? Bueno, yo sí creo que es una necesidad de la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe, de manera tal que esa reforma la vienen prometiendo hace muchos años los diferentes gobernadores que le han tocado asumir en la provincia de Santa Fe. Tanto Reutemann como Obey han planteado la necesidad de la reforma constitucional. Por otra parte, creo que fundamentalmente la responsabilidad de promover la reforma constitucional parte del Ejecutivo Provincial, del gobernador electo en particular, del doctor Hermes Wiener, quien en la campaña electoral ha manifestado públicamente una inquietud que tenemos hace muchísimos años los socialistas, que es reformar esta Constitución, que es una de las más antiguas del país. Hay cuestiones y aspectos absolutamente desactualizados. Por ejemplo, sigue vigente algo que no se aplica institucionalmente en la Constitución de la provincia de Santa Fe, que es la elección del senador nacional a través de una asamblea legislativa de senadores y diputados provinciales, algo que no existe más en la provincia, en el país. Las autonomías de municipios y comunas, algo consagrado en la Constitución reformada en 1994.
hay una serie de aspectos de tratados internacionales en materia de derechos humanos que tienen rango constitucional, que sería muy importante, muy trascendente, que estén contemplados en la Constitución de la provincia. Incluso te interrumpo, analizando el proyecto de reforma que tenía Lisandro de la Torre, ya por el 20, uno ve que en algunos casos es mucho más progresista, como les gusta decir a algunos, y moderna que la actual. Así es, así es. Yo creo que hay una cantidad de institutos que tendrían que estar en la Constitución provincial, y realmente es una necesidad porque la provincia en ese aspecto necesita una reforma institucional, una reforma administrativa que va de la mano con todo esto. La Constitución de la provincia no es una ley más, y parece que para algunos fuera una cuestión medio como inalcanzable, hace a la calidad de vida y a la calidad institucional de la provincia, que eso redunda en un mejor funcionamiento en todos los aspectos de la provincia de Santa Fe. Para nosotros es una gran necesidad. Ahora, bueno, el gobernador electo, Hermes Wiener, seguramente dispondrá cuándo y en qué momento tomaremos esta iniciativa. Se compone el bloque oficialista de 10 diputados del socialismo, 10 diputados radicales y otras fuerzas aliadas. Va a haber que lidiar con el radicalismo ahí, va a hacer falta cintura política y paciencia. Sí, está el ARI, está la Democracia Progresista, Encuentro Popular, 5 partidos ahí en el Frente Progresista. De todos modos, es importante señalar que hace un año y medio, poco más, que venimos trabajando en forma conjunta. Todo este proceso electoral lo llevamos y fue realmente muy importante todo el proceso, la forma de abordar las elecciones, la programática del Frente Progresista. Y ahora nos toca gobernar, ahora nos toca gobernar y nos toca llevar adelante en particular a nosotros el trabajo en la legislatura provincial, tanto en el Senado como en diputados. Bueno, por supuesto que habiendo 5 partidos en un bloque de 28 diputados, siempre tiene sus particularidades, pero bueno, tenemos muchísima confianza que vamos a poder bien trabajar. De hecho, haber presentado un bloque de 28 ya unificado es un hecho político trascendente, ¿no? ¿Son conscientes de que va a ser mirado con lupa Hermes Wiener y su gestión porque Rubén Giustiniani se consolidó como referencia nacional al hacer una gran elección con Elisa Carrió, desmitificando a algunos que decían que iba a ser un desastre, que Santa Fe se perdía y todo eso? Miguel Lice ha logrado un triunfo resonante y no tiene nubazones en el horizonte, y si Wiener hace una buena gestión de cara a las presidenciales del 2011, se va a colocar automáticamente como una referencia opositora, si es que Wiener quiere ser opositor. Bueno, yo estoy terminando el mandato de diputado nacional y los comentarios en Ciudad de Buenos Aires son estos. O sea, hay una gran expectativa con el gobierno de la provincia de Santa Fe, con Hermes Wiener. A nivel nacional se observa el proceso santafesino, el ejemplo de la ciudad de Rosario lo mismo. O sea que evidentemente hay una gran expectativa en el aspecto de poder generar desde acá una alternativa nacional. Y creo que eso se está construyendo, están todas las condiciones dadas. Yo tengo mucha confianza de que este va a ser un muy buen gobierno, el de la provincia de Santa Fe, y vamos a continuar siéndolo en la ciudad de Rosario. Así que en ese sentido tengo la misma óptica de análisis que hace usted. O sea, en ese sentido yo creo que los grandes politólogos, gente muy seria de la política, tiene esa visión, tiene ese análisis político de que puede estar naciendo una nueva alternativa en la República Argentina. Y como presidente de la Cámara de Diputados, que es un poco, la caja de resonancia de la política de la provincia, hay algunos diputados peronistas que están buscando, que comenzaron a buscar todos los discursos de cada uno de los legisladores del socialismo que estuvieron hasta 11 de diciembre
en la oposición para decir, bueno, vamos a tratar este tema, a ver qué dijeron. O sea, va a ser interesante ese debate ahora que ustedes están en el gobierno, ¿no? Es interesante y le cuento un hecho político de hace pocas horas. Bueno, el miércoles pasado, cuando justamente elegimos las autoridades de la Cámara de Diputados, cuando tuvimos la reunión correspondiente con el bloque del Frente para la Victoria, el Partido Justicialista, quien les habla, fui presidente de bloque en los 2 periodos claro, que me tocó ser diputado provincial, y los partidos del Frente también. Cada vez que había una elección de autoridades reclamábamos la vicepresidencia primera por una cuestión de representatividad al justicialismo. Y bueno, hay varios discursos escritos en ese sentido, planteando lo de la vicepresidencia primera. Y bueno, en el primer acto institucional que nos tocó, reconocimos en el Partido Justicialista la primer minoría y por supuesto, bueno, está consagrado Norberto Nicotra, vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, coherentemente con todo lo que habíamos dicho. Bueno, ahora por supuesto queda mucho tiempo por delante, 4 años, y seguramente cada vez que tengamos que abordar algún tema, algunos nos recordarán algunos discursos que hemos hecho, pero bueno, esperemos que así sigamos teniendo, seguro, que sigamos teniendo la misma coherencia como por lo menos tuvimos hasta ahora. Dipolina, bueno, vamos a estar en diálogo durante todo el 2008, muy buena gestión y muchas gracias por haber estado en profundidad. Gracias a ustedes, buenas noches. Vamos al corte, estuvo con nosotros Eduardo Dipolina, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Algunas cosas para terminar, ¿no? Nos faltaba hacer un mínimo análisis del tema Lifchitz. Es lo menos traumático, el recambio con menos problemas. Lifchitz ha hecho una muy buena gestión, es un hombre que ha gobernado muy bien la ciudad de Rosario y no va a tener, creo, demasiados trastornos. Lo otro es lo de Obey, yo se lo preguntaba a Spinozzi, uno ve esas largas publicidades de lo que hizo el gobernador, perdió. Y qué feo fue y es ver a Obey, y debe ser para Obey, ¿no? Tener que entregarle la banda y el bastón por primera vez desde hace tantísimos años a un dirigente opositor. Recuerden lo que dijo Reutemann en el 2003 cuando asumió a la madrugada, eran como las 5 de la madrugada. Dijo, espero que dentro de 4 años Obey le ponga la banda y el bastón a un compañero. Esto no pudo ser. Presentamos como cada edición los libros. Hablen con Julio. Julio De Vido y las historias ocultas del poder kirchnerista, de Diego Cabot y Francisco Olivera, 2 periodistas del diario La Nación. Gran libro donde se cuenta todas las cuestiones que involucran en materia de corrupción a este funcionario que reporta directamente a Kirchner. Osvaldo Aguirre, Notas en un diario, refiere a algunas cuestiones del oficio de periodista y a lo que es trabajar en un diario muy importante de la ciudad de Rosario. Se nos terminó el programa, regresamos en 7 días en profundidad. Buenas noches.